Por eso canto, por tu gran amor, por tu salvación, por tu libertad. Por eso canto. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, hermanos, en esta mañana. Una vez más es una bendición, ¿verdad? Poder respirar ese oxígeno que el Señor nos da por medio de los árboles, porque Dios todo lo hizo pensando en nosotros. Entonces, y porque tenemos pulmones todavía para alabarle, para exaltarle. Así que agradezco al Señor por eso. Y hoy pues tenemos algunas necesidades que hemos estado presentando en la oración los sábados, muchas necesidades, y hoy, entre ayer y hoy, han venido muchas noticias no tan agradables, pastores que han fallecido. Hace rato en la mañana me avisaron de un pastor que falleció y fue un amigo de nosotros. Y pues la verdad lamentamos eso. Y otra noticia de un familiar nuestro que está muy malo. Ahí le pido que estén orando por el hermano Froilán Suárez. Él, gracias a Dios, ya aceptó a Cristo en su corazón desde hace un tiempo, y bueno, él está seguro en las manos del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que dialogar un poco, tal vez al ratito, ¿verdad? Que estemos en el convivio, platiquemos un ratito a ver qué vamos a hacer, qué piensa usted que podamos hacer, porque estamos en semáforo rojo y ya hay iglesias que han tenido sus servicios por amor, ¿verdad? Por amor a los hermanos, porque no les vaya a pasar algo. Incluso las fiestas se suspendieron, sobre todo en la iglesia, por ejemplo, de mi hija Auri, donde llega Auri, ahí el pastor suspendió los cultos y ella iba a realizar el cumpleaños de mi nieto, pero pues se suspendió también, el pastor lo suspendió y pues claro, el asunto es que una familia pues también de ahí dijo, no, yo sí voy a hacer la fiesta y no la avisó al pastor, no tomaron en cuenta al pastor y se contagiaron otras personas, y no sé si falleció uno de ellos con COVID. De esa fiesta salió contagiado. Entonces yo quiero invitarles para que oremos y que el Señor nos dirija, hermano. Amén. Porque no quiero ver a nadie de ustedes enfermo, no quiero ver a nadie mal, pues, y menos que se contagie aquí. Aunque aquí, pues, hasta aquí, hermanos, hemos estado, gracias a Dios, sanos. Tenemos a mi padre enfermo, pero ese es de otra cosa. El doctor ya lo checó y gracias. Y ese es un problema de presión y cosas así. Aunque unos hermanos me estaban diciendo en el camino de allá que venía ayer de ver a mi papá,
nos decían, chequenlo bien porque ya este COVID que está saliendo ahora, ese trae otros síntomas, otras presentaciones, ya mutó, es otro, ¿cómo se llama? Tiene otra forma, otras reacciones. Pero pues, yo le digo, pues ya el doctor lo checó y no es síntoma de COVID. Oramos, hermano, oramos por Vilán Suárez, por Manuel Suárez y no sé cuántos Suárez más, ¿verdad?, estén enfermos, pero olvidémonos no nada más de los Suárez, de todos aquellos que... Porque mire, hermano, perdón, pero hay personas que dicen, no, a mí no me va a pegar. A mí no me va a dar, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Amén. Yo también estoy cubierto con la sangre de Cristo. Un hermano en una iglesia, que no quiero decir su nombre, pero es una iglesia de la que yo salí, pasó al frente y ya el pastor de él le había dado COVID. Y pasó a dar testimonio, según a dar testimonio, que no es testimonio eso, hermano, eso es alarde. ¿Sí sabe lo que es un alarde, alardear y fantochear, ¿cómo se dice? Fanfarronear, que tiene mucha fe. Y entonces dijo que, hermanos, yo doy gracias a Dios porque mi familia a ninguno le ha dado, porque confiamos en el Señor y tenemos fe, hermano. Me río ahorita, pero la verdad me estoy riendo, pero no me alegra, porque el hermano, ya 2 de sus hermanos les dio el COVID. Y él está en estos momentos enfermo del COVID. Entonces nosotros démosle gracias al Señor, pero con humildad, ¿me entiendes? Démosle gracias al Señor, pero decirle gracias, Señor, porque si a mí me dio despacito. Porque a mí ¿cómo dicen? Me cuereaste, pero despacito. Pero, hermanos, hay 40 y tantos pastores que han fallecido. Y dentro de esas, no estoy tratando de espantar, porque usted no se espanta con nada, ¿no? Pero resulta pues que esto es importante decirlo, porque el apóstol, pues mi pastor, lo ha estado diciendo, y decía que en Estados Unidos nada más un hermano ha fallecido, un pastor, pero porque allá la vacuna llegó a tiempo. Y entonces se vacunaron todos los pastores y el que murió de otra enfermedad, no sé si fue cáncer o qué. Y dice, pero de México para Centroamérica y Sudamérica, Sudamérica porque hace mucho calor y suda uno mucho. Allá en Sudamérica, hermano, dice, en todos estos países han habido 40 y tantos pastores de Benecer, nada más de Benecer, que han fallecido. Y entonces, hermano, el sacudimiento está fuerte y pues tenemos que ser reverentes, humildes y decir, Señor, estamos en tus manos. Yo no me creo más que otro, ¿verdad? Porque a veces pensamos que Dios hace diferencias, pero hermano, y luego de eso, lo peor o lo triste es que los que están muriendo, los pastores que murieron, hermanos, son pastores que no se vacunaron. O sea, no les llegó la vacuna a tiempo a unos, otros no quisieron vacunarse. Y eso es lamentable, ¿verdad? Que haya esa mentalidad. Esa mentalidad de que la vacuna es la implantación de un chip. Me llama la atención que hasta la gente inconversa, hermano, fíjense lo tremendo, la mentira del enemigo, que como no saben, no, la vacuna es la implantación de un microchip que ya viene con el 666. Pero hasta los inconversos, algunos no se están vacunando por eso, pero ni aceptan a Cristo y tampoco quieren la vacuna. O sea, está raro, ¿verdad?
hay una mala información y tiene que ver con eso, mala información y también con ignorancia de la palabra del Señor. Oramos. Padre, necesitamos tu ayuda, Señor, necesitamos tu guianza. No podemos solos, Señor. En medio de esta situación nos hace falta sabiduría, entendimiento, prudencia, sentido común. Por favor, Señor, ayúdanos, ministranos, que podamos ver lo que tú ves, que podamos, Señor, mirar las cosas como tú las miras. Por favor, danos discernimiento, abre nuestros ojos, nuestros oídos. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos comprender, Señor, las cosas tal y como tú las comprendes. Que podamos ser como los hijos de Isaacar, Señor, que eran entendidos en los tiempos. En el nombre de Jesús te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, por la familia del pastor Rubén Sánchez, Señor, fortalécelos, ayúdanos. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano Javier, que también, Señor, está enfermo de COVID y que él estaba también al frente de una obra. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano Froilán Suárez, ten misericordia de él, Señor, y sánalo, o haz tu voluntad en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Te rogamos, pon tu mano en mi padre Manuel Suárez Méndez y cumple tus propósitos en él, Señor. Haz tu voluntad también en su vida, Señor, y que él, Dios mío, esté a cuentas contigo, en el nombre de Jesús. Nuestros hermanos que están aquí, Señor, los cubrimos con tu sangre. Los cubrimos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos, tus ángeles. Pero también, Padre, te pedimos que pongas una cobertura, Señor, alrededor de ellos como la que tenía Job. Cúbrelos a ellos, a su familia y todas sus pertenencias, sus bienes, en el nombre de Jesús. Amén. El gobierno de Dios, hermano. Vamos a hablar acerca de este tema y vamos a ver qué es gobierno o qué es gobernar más bien. Amén. ¿Sí se oye esa bocina? ¿Sí? Ok. ¿Qué es gobernar? Gobernar, hermanos, hay varias palabras que hablan de que se pueden traducir como gobernar, pero honestamente yo no sé mucho de hebreo ni de griego, sino que lo voy y lo busco en el diccionario, ahí investigo. Entonces, gobernar viene de la palabra en el Antiguo Testamento, mashal, que el diccionario Strong y el diccionario Chávez dicen, hermanos, que gobernar es apoderarse. Gobernar se puede traducir esa palabra mashal como dominador, como dominar, como dominio, como soberano, como alguien que tiene el derecho, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo vayamos anotando. Y luego, hermanos, también la palabra gobernar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una de las palabras es enseñorear, regir, regla, reinar, señor, poder. O sea, que alguien que gobierna o alguien que tiene, él tiene poder, es señor. La palabra señor en el Nuevo Testamento viene la palabra curio, que significa amo, dueño, máxima autoridad. Y entonces, hermanos, esa palabra gobernar también tiene que ver con señoreador, con señorear, con señorío, con tirano, porque alguien que en algún momento gobierna puede convertirse en un tirano, y alguien que tiene control, y también tiene que ver con mayordomía, que es administrar, ¿sí? Administrador. Entonces, hermanos, esto es
importante, ¿verdad?, para nuestra vida, para nosotros, para este tema, para que podamos poner un cimiento. Y yo quiero ir, fíjense lo que significa la palabra gobernar en el diccionario. Dice que gobernar es ejercer la dirección, es dirigir, es administrar, porque es la administración, pero también dice que es el control de un estado, de una ciudad o de una colectividad, o sea, de un grupo de personas, de un colectivo. Entonces, eso lo vamos a ir aplicando, hermanos, a lo que es el gobierno de Dios. Luego de eso, fíjense, aquí es donde sobre esto se va a tratar el tema, que gobernar es la acción y el efecto de gobernar, o sea, de dirigir, administrar, tener control, pero también dice, ¿cómo dice aquí? Gobernarse. Entonces, hermanos, primero tiene que haber un gobierno sobre nuestra vida. Primero el gobierno debe venir de parte de Dios. ¿Entienden? Cuando la persona acepta el gobierno de Dios en su vida, entonces, hermanos, puede gobernarse. Amén. Primero debemos aceptar el gobierno de Dios, que Dios es el gobernador, el rey, el que dirige, el que administra, el que controla nuestra vida, para después, hermanos, poder entender esto de gobernarnos a nosotros mismos, pero bajo el gobierno de Dios. No sé si me explico. Cunduacán está bajo el gobierno del Estado, ¿verdad? O bueno, pues bajo el gobierno municipal. Y el municipio está bajo el gobierno del Estado. Y el del Estado está bajo el presidente. Aunque cada Estado, según tiene sus propias normas o sus propias maneras de administrarse, pero los 32 estados están gobernados por el presidente de la República. Y ahí ya aprovecho ahorita que de ahí viene pues la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos y el reino de Cristo. Está tremendo eso, porque yo lo estaba estudiando ayer y el apóstol hablaba esta semana de eso. El reino de Dios, pongamos, que es el reino, que es México. ¿Entienden? El reino de los cielos, el estado de Tabasco. O sea que el reino de los cielos está dentro de el reino de Dios. Y el reino de Cristo está dentro del reino de Dios. No son reinos, ¿cómo se dice? Independientes. ¿Sí me explico? Okay. Porque yo siempre tuve esa pregunta en mi corazón, como también aquella pregunta de ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Le pregunté a los maestros del seminario y no me contestaron. No me decían, ni te metas en eso, te vas a volver loco. Entonces, ¿para qué lo reveló el Señor ahí, verdad? Y ya lo hemos enseñado acá. Pero yo le preguntaba igual al Señor ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Bueno, el reino de Dios es, hermanos, digamos así, el todo, ¿verdad? Donde Dios reina. Y dentro de ese reino está el reino de los cielos. ¿Okay? Y el reino de Cristo. Bueno, pasemos entonces a lo siguiente. La palabra gobierno, hermanos, proviene de la palabra griega gubernao. Y esa palabra gubernao significa pilotear un barco o el capitán de un barco. Si lo vemos aquí desde este punto de vista, hermanos, entonces el Señor es el capitán de nuestro barco. Amén. De la barca de la salvación, de la iglesia. Cristo es el capitán, es el piloto de nuestro barco. Él es el que gobierna. Ahora, mucha gente lleva su propia lanchita, ¿verdad? O su propio cayuco.
aparte, y dice, no, yo yo sigo aquí a Cristo, pero desde mi lancha. No que Él gobierne mi vida. Porque gobernar es que el Señor nos guíe, administre nuestra vida y controle nuestra vida. Amén. Sí, me estoy explicando, hermano. Entonces, Él es el capitán de mi barco, de nuestra embarcación, es el capitán de la iglesia. Entonces, eso tiene que ver con la palabra gobierno. Ahora, hay varios tipos de gobierno. Esto es una pequeña investigación que hice nada más, pero no voy a explicar. Usted, si usted lo anota, le toma foto, no sé, pues puede investigarlo. Yo sí lo investigué y estuve estudiando un poquito de eso. La república parlamentaria, eso es un tipo de gobierno. La república presidencialista, la república unipartidista, la monarquía parlamentaria, la monarquía absoluta, la dictadura y el tipo de gobierno bíblico, que es la teocracia. ¿Sí? Entonces, todos estos gobiernos, si ustedes lo quieren investigar, adelante, hermano, pero no me voy a meter ahí porque si no, vamos a tardar más de lo que... y luego de eso, pues eso lo puede usted investigar, pero el tipo de gobierno, que tenemos nosotros es el gobierno teocrático. En la iglesia no hay democracia. Claro, uno puede tomar acuerdos y todo eso, pero el que manda, ¿quién es? Dios. Porque al final de cuentas Él es el que decide si vivimos o morimos. Él es el que nos da todo. Entonces, nuestro gobierno es teocrático. No escuché la amén, pero es que así es, ¿verdad? En algunas iglesias piensan que la iglesia es la que manda. En otras piensan que el pastor es el que manda. Pero en la iglesia de Cristo, ¿quién manda? ¿Quién gobierna? Cristo. Él es el Señor el que nos debe gobernar. Entonces, hermanos, no es María Cristina. ¿Verdad? No es María Cristina la que nos tiene que gobernar, porque a esa nada más hay que seguir la corriente. Bueno, Dios gobierna eternamente, hermano. Mire cómo dice el Salmo 66:7. Con su poder gobierna eternamente. Dios ha sido el gobernante eterno. Y la palabra eterno, hermanos, o eternamente, o eternidad, tiene que ver con que no tiene principio ni fin. Dios es el gobernante eterno. Sus ojos vigilan a las naciones, dice, que no se levanten contra Él los rebeldes. Eso significa, en la palabra de Dios para todos, ya un poquito más claro, dice que Dios gobierna al mundo con gran poder. Hermano, imagínense, los astros giran en torno a otros astros. La tierra, hermano, gira alrededor del sol, alrededor de la tierra gira la luna. Y hermanos, nosotros somos menos que un puntito allá en el infinito. No sé si ha visto algún video. Hay un video donde ponen la tierra y se van alejando, se va alejando según la cámara, ¿no? Es un trabajo que se hizo tal vez con alguna cámara potente de algún, ¿cómo se llama eso? De un satélite. Y se va alejando y se va alejando y se va haciendo cada vez más pequeño y más pequeño, hermano. Y yo estaba viéndolo y me fui acercando y me dije, a ver hasta acá. Somos menos, hermanos, por eso dice la Biblia que es el hombre, para que tú te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y de todas maneras, ¿verdad? Dios nos ama. Nos ama tanto, hermano, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero Dios gobierna al mundo con gran poder. Y dice que vigila a las naciones
que nadie se rebele contra él. Ahora, eso es importante que quede en nuestro corazón. El Señor es el que gobierna en el mundo entero, pero Dios respeta nuestras decisiones, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos libertad para escoger entre el bien y el mal. Dios creó a la humanidad, todas las criaturas de Dios, hermanos, toda la creación de Dios y toda criatura de Dios se le da la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Se llama libre albedrío. Por eso Luzbel tuvo la opción y decidió pecar contra Dios y se volvió diablo, se volvió Satanás. Que el Señor lo reprenda. Nadie dijo que el Señor lo reprenda. No vaya a decir Ave María. Y dice, y luego de eso, hermano, luego viene Adán y también tiene la capacidad para decidir. Amén. Venimos nosotros y también tenemos la capacidad para decidir, porque no somos robots. Amén. Por eso los pastores, al menos aquí en Ebenezer, doy gracias al Señor por eso, porque eso me ayuda, hermano. Me ayuda a mí como pastor a mantenerme sano de mis emociones, de mi mente, ¿verdad? Porque me han enseñado que uno nada más lo que hace es exponer, no imponer. ¿Me entiende? Uno expone y usted va a decidir si obedece a Dios por la enseñanza o no. Y entonces el pastor ve y dice, no obedeció. Que ese hermano, que nada. No, yo no hago eso. Mire, no, tampoco. No, de verdad no lo hago. ¿Por qué? Porque digo, cada quien va a decidir. Pero yo salvo mi responsabilidad. Pero el gobierno de Dios gobierna sobre todo, pero Dios respeta la libertad de cada quien. Pero como ya ahorita que vayamos entrando, ya me voy a adelantar el tema. Mire, Dios puso gobierno en el firmamento, hermano. Mire cómo dice aquí, y eso me llama la atención, que Dios es Dios de gobierno. Dios pone gobernantes. En el firmamento puso gobernantes. En Génesis 1:17 en la Biblia al día dice, Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar a la tierra, Los hizo para gobernar el día y la noche. Aquí hay gobierno. Dios delega gobierno y para separar la luz de las tinieblas, y Dios consideró que esto era bueno. Bueno, pasamos un poquito más rápido. Entonces, lo que quiero con esto también decirle, hermano, tal vez en la versión que usted tenga no diga gobierno, pero esa palabra, ¿cómo dice en la versión ahí? ¿No la tiene? No. En esa versión, en la versión Reina Valera, por ejemplo, puede ser que en la versión Reina Valera diga, y lo hizo para enseñorear. Y la palabra enseñorear es gobernar. Amén, hermano. Bueno, entonces, mire, Dios luego puso gobierno en la tierra. Entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Y señoree, que domine, que gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios delegó su gobierno ¿a quién? Al hombre. Por eso el hombre era el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo. Y luego allá en el Nuevo Testamento el Señor dice, el príncipe de este mundo viene y yo no tengo nada, él no tiene nada en mí. ¿Y se refiere a quién?
a Satanás. ¿Cómo llegó a ser príncipe Satanás? ¿Cómo? Le cedieron los derechos. El hombre, hermanos, y aquí vamos a entrar. Vamos entrando ya. Ya vamos llegando a Pénjamo. Dice Romanos 5:14, sin embargo, desde el tiempo de Adán al de Moisés, reinó, gobernó, esa palabra reinó es gobernó la muerte sobre los que pecaron. ¿Quiénes pecaron? Adán y Eva, hermano. Todos hemos pecado, ¿verdad? Entonces la muerte reinó y el diablo llegó a ser príncipe de este mundo. Y dice, por más que el pecado de ellos no consistió en desobedecer un mandato como en el caso de Adán, quien fue figura de aquel que había de venir. Entonces, la muerte reinó, se metió el pecado y empezó a reinar la muerte. Y la gente con miedo a la muerte, el temor a la muerte. Por eso ya nosotros tenemos una promesa de parte del Señor, que el que cree en Él no morirá eternamente. O sea que la muerte, hermano, no es el fin de nosotros. No, la muerte, diría aquel Juan Treviño de la Garza, no sé cómo se llamaba ese de la película La Oveja Negra, decía que la muerte es solamente un brinquito al otro lado. Pero para el cristiano, hermanos, es para ir a otra dimensión. La muerte, hermanos, no sé si en los mensajes que he predicado usted ha subrayado eso en su libreta o en su corazón. Hermanos, los que mueren en Cristo, los que mueren, bueno, no en Cristo, los que han muerto pero son cristianos, hijos de Dios, esos están mejor que nosotros. ¿Cómo ves? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Los que murieron siendo hijos de Dios, cristianos. Esos hermanos, mire, acá la gente, perdón, esto está un poquito fuerte, pero acá la gente llora, se lamenta, ya se fue. Pero resulta, hermano, que allá hay gozo y acá llorando. Digo, pues me refiero a los que se fueron con el Señor. Ahora, si se fueron a otro lado, como decía un cura, que estaba viendo un video ahí que decía, que ¿cómo es que cuando alguien muere ya llega el pastor o llega el sacerdote y dice, hermanos, ha muerto un hermano fiel al Señor, que fue fiel al Señor, una buena persona una vez, y no era un borracho, era un perdido, era lo peor, hermano, y lo ponen como lo máximo y ya está con el Señor. Eso dice. Entonces, pero el que muere en Cristo ya no está sufriendo. ¿Por qué me metí ahí? Por la muerte, ¿ah? Por lo de la muerte, porque ya la muerte no reina en nosotros. Ahora es Cristo el que reina. Ya me adelanté. Pero vamos, veamos. El gobierno de la vida, entonces, después del gobierno de la muerte viene el gobierno de la vida. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión